El 8 de noviembre de 2020, el ciudadano Luis Arce Catacora, luego de hacer el juramento ante la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia, asumió la presidencia de la nación y prometió un gobierno para todos, rectificar los errores del pasado y profundizar los aciertos. Hemos invitado al doctor Francesco Zarati, un ciudadano que nació en Roma, Italia, y que después de graduarse en física llegó a La Paz en el marco de la cooperación internacional en 1973. Desde 1974 es docente e investigador en la Universidad Mayor de San Andrés, institución en la cual ha ocupado diferentes cargos académicos, administrativos y gremiales. Actualmente es docente emérito e investigador en el Laboratorio de Física de la Atmósfera. Comenzamos preguntándole, a 6 meses de la asunción del nuevo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿es posible hacer una evaluación de los aciertos y desaciertos de la gestión gubernamental de Luis Arce Catacora en términos de administración del Estado? Es posible porque han acontecido algunos eventos que de alguna manera han podido mostrar lo que es la naturaleza de este gobierno. Hay que recordar de dónde ha salido ese gobierno, de una elección democrática que no ha sido impugnada por nadie. El hecho de la conformación del gabinete, de las autoridades, de los embajadores, de de todos los designados, hasta el Tribunal Supremo Electoral después de la renuncia de su presidente, de Salvador Romero, muestran que las sombras del anterior gobierno masista, en particular la sombra de Evo, todavía domina, condiciona los actos de este gobierno. Voy a dar solo un ejemplo, o dos ejemplos. Uno, los discursos esperanzadores que se dieron en la posesión, especialmente de parte del vicepresidente, han caído en saco roto. Es decir, han mostrado los límites de poder que tienen ciertas autoridades. Y que era un tema no secundario. Siempre en la política, un segundo elemento fue las promesas de atacar uno de los males endémicos, ¿no?, de Bolivia, que es la justicia. Con mucha expectativa, esperanza, yo también caí en esa ilusión, ¿no? Se mostró una voluntad de limpiar, de reivindicar la justicia y de empezar un proceso de transformación. Hay también los tímidos tentativos de poder hacer algunos cambios fueron frenados con una ducha fría que sabemos quién abrió el grifo. El grifo lo abrió la vieja guardia, ¿no?, del anterior gobierno, temeroso de perder uno de los aliados en el manejo del poder. La justicia, y se demuestra cada día, es uno de los aliados, uno de los instrumentos a través de los fiscales, yo diría de los parafiscales, porque actúan realmente como un órgano fuera de las leyes, de las normas, del sentido común. Bueno, no iban a renunciar, en pocas palabras, a esta ventaja que le da el poder. Estas expectativas de parte de la corriente renovadora, llamámoslo así, o de la corriente más ligada al indigenismo, que ha sido relegada en ciertos círculos, ¿no? Yo diría la Cancillería, la vicepresidencia, pero que no truena ni suena desde el punto de vista del poder. En las elecciones de marzo, el voto fue contrario en términos generales, comparado con otras elecciones regionales, locales, al partido de gobierno. Uno esperaba que con la ola triunfadora de octubre pudieran de alguna manera arrasar, pero eso no se dio. Y no se dio por una simple razón, que la gente más sabia de lo que se imaginan los políticos, estamos en condiciones peores que hace un año, ¿verdad?, de cuando empezó la pandemia. Tenemos mucho más contagiados, tenemos más muertos y tenemos más necesidades, a pesar de que algo habíamos aprendido en el 2020, a pesar de que se contaba ya con un equipo homogéneo, pero
realmente, a mi criterio, el manejo de la pandemia, la falta de oxígeno, sobre todo, en la que dicen que no es falta, que hay sobredemanda, pero para eso hay que estar preparado para la sobredemanda, ¿no? Muchas gracias, Francesco. Le ruego que demos vuelta a la página y le demos una mirada a ver cuáles son los desaciertos y aciertos en términos de economía. El gobierno repite el libreto anterior de que inyectando recursos del Banco Central a la economía a través de las empresas públicas puede reactivar. Sabemos que esto es un placebo para el enfermo. Significa simplemente darle vitaminas para que pueda prolongar un poquito su enfermedad. Pero la enfermedad fundamental de Bolivia es que las empresas públicas no son rentables. Entonces, insistir en que el sector público maneje la economía me parece un desacierto. El gran problema en ese momento es el empleo. En parte por la pandemia, en parte por la crisis económica, muchos negocios, muchas empresas han cerrado, han reducido su personal y el desempleo ha crecido bastante, aunque el empleo formal es mínimo en Bolivia respecto al empleo informal. Doctor, ¿cuál es su visión, aciertos y desaciertos en términos de educación, la educación primaria, secundaria, la educación profesional? ¿Cómo ve usted en este breve tiempo, 6 meses, cómo se ha ido abordando este tema, digamos? Sí, bueno, después de la economía, quién sabe, el sector que más ha sido contagiado por la COVID-19 ha sido la educación. La educación nos ha encontrado en pañales porque la educación en Bolivia estaba arraigada de la manera tradicional, ¿no? Presencial, con el profesor que dicta las clases, local y todo lo demás. La pandemia nos ha movido el piso. Entonces, en un primer tiempo, que me parece que es el 2020 y este año, todavía la educación tambalea, sigue enferma, ¿no? Pero no agonizante, a mi criterio. Es una enfermedad como la de los chicos, ¿no? Los adolescentes que se enferman de una gripe tienen influencia y cuando se recuperan han incrementado su altura de 4 o 5 centímetros, ya no le entra la ropa. Así está la educación. Ya no le entra la ropa anterior. Tiene que transformarse. Y la transformación es a todo nivel. A nivel del estudiante que tiene que aprender a ser más responsable, porque no va a ir al curso, no va a ir quien le esté mirando detrás de su nuca, ¿no? Que si está haciendo la tarea, que no le toma el examen a cada rato. Bueno, el profesor que tiene que aprender de otra manera a enseñar, a atraer la atención de los alumnos de la manera en que nosotros estamos interactuando a través de plataformas y de parte del sistema mismo. El sistema ya lo virtual ha venido para quedarse. Entonces, aún superando la pandemia, cuando será superada, esperando que no vengan otras oleadas, cuando todos seremos vacunados, por lo menos por un tiempo, las clases serán otra vez presenciales, pero ojalá no sean 100% presenciales, que sean siempre con algo de virtualidad y que esta virtualidad sea mejor aprovechada por todos los actores de la educación. Desde su punto de laico católico, ¿cómo ve qué aciertos y desaciertos han surgido o son visibles en estos 6 meses en la forma de la relación que se ha establecido entre, digamos, el gobierno y la iglesia? A veces se cree, esta es mi percepción, que la iglesia está detrás, ¿no? de los gobiernos, del poder, para compartir algo de poder o para aprovecharse para algunas cosas. La verdad es que la Constitución del 2009 ha aclarado muy bien la relación entre Estado e Iglesia. Es decir, son de alguna manera independientes. Tienen
diferentes funciones la iglesia, y hablo de iglesia en general, no solo de la jerarquía, ¿no? Y el Estado. Pero es también cierto que muchas veces el campo de interés, que es los derechos humanos, el valor de la persona, el bienestar, la felicidad, etcétera, también se cruzan, son comunes, son áreas comunes. Yo acostumbro a hacer una metáfora, es que el Estado y la Iglesia son como dos personas que conviven en una misma casa, tienen sus propios cuartos, tienen su privacidad, cada uno tiene sus propias cosas, pero hay áreas en que coinciden, tienen que coincidir en la cocina, no hay dos cocinas, hay una sola. Tal vez hay un solo baño, entonces cada uno tiene que aportar para que estas cosas funcionen. A veces, pero la iglesia se ve obligada, como en noviembre del 2021, del 2019, perdón, se ve obligada a aportar, porque no puede quedar indiferente ante el sufrimiento de la gente. Y esa actitud es vista para la mayoría de la población con buenos ojos, porque es su rol también buscar la paz, buscar la conciliación. Pero por los grupos que se ven afectados por esa intervención, obviamente la Iglesia se intromete en el asunto del Estado. En estos meses yo creo de alguna manera, las aguas han vuelto a su cauce. Cada uno, Estado e Iglesia, cada uno se están ocupando, ¿no?, a su manera de sus funciones. Y la interrelación, digamos que no es excesivamente cálida, pero tampoco es fría. Es una posición de respeto. Hay obviamente voces que miran, como siempre, al pasado con el espejo retrovisor, que buscan revancha, pero eso no va. A mí más me preocupa la iglesia internamente, ¿no? Esta noche justamente hay un webinar sobre el tema de la participación de los laicos en la iglesia, que es todavía muy débil en la iglesia boliviana. La iglesia boliviana sigue siendo una iglesia clerical, tal vez a pesar de la voluntad, del deseo que tengan la jerarquía, pero hay que avanzar en eso, hay que hacer que los laicos tengan mayor corresponsabilidad junto con los religiosos en el manejo de la iglesia. Esa es mi visión. Muchas gracias, doctor Zarate. Ha sido un placer conversar con usted. El placer es mío, Alex, por permitirme reflexionar sobre estos temas que evidentemente uno siempre le da vuelta, pero no de una manera tan ordenada y tan precisa como estamos haciendo en esta entrevista. Mucha suerte con la revista y con la obra que hacen en la SEP. Muchas gracias.